30 de abril del año 2026, último día del mes. Y durante este mes de abril hemos escuchado la palabra de Dios, hemos reflexionado, hemos orado, hemos sentido que algo se movía dentro de nuestro corazón. Pero hoy Jesús cierra el mes con una verdad sin rodeos. Dichosos ustedes si lo ponen en práctica. Si tú pones en práctica la palabra de Jesús, algo maravilloso va a suceder en tu vida. Quédate conmigo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 16 al 20. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad les digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que saben esto, dichosos ustedes si lo ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Se los digo ahora a ustedes, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. En verdad les digo, el que recibe a quien yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos a cerrar este mes reflexionando sobre algo que no solamente nos plantea hoy el Señor en el Evangelio, sino que nos sucede en muchas cosas de nuestra vida. Saber no es suficiente. Yo recuerdo perfectamente que en mis entrenamientos repito esta frase y le pido a la gente que la escriba en su cuaderno. Una frase que le escuché alguna vez a un gran mentor, una persona que tuvo una gran influencia en mi vida. Y él decía, abro comillas, saber y no hacer es igual a no saber. Tal cual. Por eso quiero que nos detengamos hoy un momento en el Evangelio. Jesús acaba de hacer algo que nadie esperaba. El Maestro, el Señor, el que acaba de hacer milagros, sanar enfermos, el que caminó sobre las aguas, se arrodilló, tomó una vasija y le lavó los pies a sus discípulos, ¿cierto? Y entonces los mira detenidamente y les dice: el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Dichosos ustedes si lo ponen en práctica. Y aquí está una primera tensión. El cristiano que sabe, pero no actúa. Esta es una de las trampas más peligrosas de la vida espiritual y también de nuestra vida terrenal, llamémoslo así. Y ojo, no es la trampa del que no cree, es la trampa del que cree que sabe demasiado, o del que sabe inclusive, pero no hace. Conoce el Evangelio, va a la misa, escucha este podcast todos los días, hace parte de ese grupo pequeño de personas que lo escucha completo todas las mañanas, pero no hace. Es decir, no pone en práctica en su vida la palabra del Señor. Y entonces hoy Jesús es absolutamente claro y lo dice literalmente: dichosos ustedes si lo ponen en práctica. El apóstol Mateo recogió en el capítulo 7, en el versículo 24, una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que conecta perfectamente con este momento. Mateo capítulo 7, versículo 24 dice: todo el que escucha estas palabras mías y las practica
es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí hay un mensaje muy poderoso, muy poderoso, muy poderoso. Quiero hacerte una pregunta en este momento. ¿Qué has escuchado en abril? ¿Qué has aprendido durante este mes de abril? Pero que todavía no estás haciendo. Yo recuerdo que hablamos de muchos temas. Hablamos de, por ejemplo, el llamado a comulgar nuevamente. Hablamos de la invitación a ser pastores y no asalariados con nuestros equipos desde el liderazgo. Hablamos de silenciar un poco las redes sociales y a escuchar mucho más al pastor. Hablamos de la metanoia, el proceso profundo de cambio y de transformación. De eso que hablamos durante el mes de abril, ¿qué estás haciendo? No es un juicio, es una pregunta sincera y honesta. Porque el conocimiento sin acción es como una semilla sin tierra. Y así como haces una cosa, las haces todas. Piensa en tu vida, cuántas cosas has recibido, cuánta información has recibido, entrenamientos, formaciones. Yo le digo en muchas ocasiones a las personas con las que trabajo, mire, el problema no es el curso, el programa en sí. El problema es que la gente aprende pero no hace. No cambia sus comportamientos, no cambia su manera de vivir. Entonces, hoy Jesús no solamente le lava los pies a sus discípulos, ¿cierto? Sino que les pide que actúen, que actúen. ¿Qué significa eso? Significa que desde la palabra de Dios nos pongamos en acción. Y uno de los llamados más importantes es ponernos al servicio de los demás, en lugar de exigir que los demás nos sirvan. Recuerdo una serie de televisión que recomiendo también, no recuerdo el nombre en este momento, pero es de un médico en una clínica, en un hospital que necesita salvarlo. Él se convierte en el director y él empieza a decirle a todas las personas, a los colaboradores, a los pacientes, ¿cómo puedo ayudarte? Eso es servicio. Antes de preguntar a las personas de nuestro equipo, ¿cuánto vendiste? ¿Cuánto lograste? Es ¿cómo te puedo ayudar? Eso significa sacrificar nuestra comodidad por el crecimiento de los demás. Eso es practicar el evangelio en nuestra industria, en el mundo de los negocios. Son acciones concretas, cotidianas, que en muchas ocasiones inclusive son invisibles, pero que para nuestra salvación, para la vida eterna, para vivir dentro de los valores cristianos y en la palabra de Dios, es muy valioso. Y viene otro momento muy importante. Jesús dice, yo sé a quienes he elegido, pero para que se cumpla la palabra, tengo que decir que el que compartía mi pan me ha traicionado. Él sabe perfectamente que Judas, lo va a traicionar. Él lo sabe antes de que eso suceda, antes de que venga. Y aún así, no lo detiene. ¿Por qué? Porque Dios no nos convierte en robots de la fe. Él no nos da su palabra, Él no nos da su ejemplo, Él no nos da su espíritu y luego nos dice, tienes que hacerlo. No. El libre albedrío, Él nos da la libertad. Nos da la libertad para hacer o para no hacer. Nos da la libertad para construir nuestra casa sobre la roca o sobre la arena. Él nos da la libertad para servir a los demás o para quedarnos sentados esperando a que los demás nos sirvan. Esa libertad es una de las expresiones más profundas y más hermosas del amor de Dios para con nosotros. Dios no te va a obligar a escuchar su palabra, Él no te va a obligar a escuchar este podcast, Él no te va a obligar a perdonar, Él no te va a forzar a servir, a hacer el retiro de Maús, a nada, absolutamente nada. Así como en tu vida, Él no te obliga a leer, Él no te obliga a entrenarte, Él no te obliga a capacitarte, Él no te obliga a estudiar, nada, te da libertad. Por eso, todo lo que sucede en nuestras vidas es resultado de esa libertad que Él nos dio.
Ahora la pregunta es, ¿y tú qué vas a hacer con esa libertad que Dios te dio? Porque al final del mes, como hoy, al final del año, al final de tu vida, la pregunta no va a ser ¿cuánto sabías? La pregunta va a ser ¿qué hiciste con ese conocimiento? Y por eso vuelvo y repito y abro comillas. El Señor nos dice, dichosos ustedes si lo ponen en práctica. Ese es el cierre de este mes, ese es el cierre de abril. Y por supuesto, un mandato para el mes que viene, para el mes de mayo. Recuérdalo, saber no es suficiente. Tienes que ponerlo en práctica. Oremos. Señor Jesús, mi Padre amado, hoy quiero darte gracias por todo lo que sucedió en este mes de abril, Señor. Gracias por los resultados que se obtuvieron, gracias por darme la vida, gracias por cada palabra, por cada evangelio diario que me entregaste y que iluminó mi camino. Gracias por cada reflexión, Señor, que tocó nuestro corazón. Gracias por cada invitación que hiciste y por cada momento en el que golpeaste a la puerta de mi corazón, Señor. Y hoy, 30 de abril, cerrando este mes, Señor, quiero pedirte perdón y quiero ser honesto contigo. Porque he escuchado mucho, pero he hecho poco. Hoy, Señor, quiero pedirte con todo mi corazón la gracia de la coherencia. Que me permitas pensar, hablar, sentir y actuar de manera coherente. Hoy quiero pedirte, Señor, que me permitas convertir en acción lo que escucho, que me permitas convertir en obras en lo que creo, que mi fe no se quede solamente en palabras bonitas, sino que se vea, que se note, que los demás se den cuenta en la manera como trato a las personas que me rodean, en la manera como hablo, en la manera como tomo decisiones, en la manera como vivo mi fe cristiana. Dame la valentía, Señor, de ser tan humilde como tú, de arrodillarme a los pies de mis hermanos, de lavarles sus pies, de servir antes de exigir, de hacer antes de predicar. Y gracias, Señor, gracias infinitas por la libertad que me has dado toda mi vida, porque me has dejado abierta la posibilidad de elegir. Y hoy sé, Señor, que esas elecciones fueron la consecuencia de los resultados de muchas cosas que sucedieron en mi vida. Pero hoy, Señor, decido utilizar mi libertad para vivir en fe, para vivir en creencia y para vivir tal y como tú nos pides que vivamos a través de la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Compromiso, una acción concreta para hoy. Hoy es el último día del mes, así que quiero pedirte que cojas un cuaderno, un lápiz o en tu celular y escribas la cosa más importante que yo aprendí en el mes de abril y que todavía no estoy haciendo es, rayita, y escríbela, sin excusas, con honestidad. Y luego toma una decisión concreta. Hoy voy a dar ese primer paso para esto. Punto. No mañana. No lo procrastines, no en mayo. Hoy. Porque recuerda, Jesús promete que todo el que pone en práctica sus enseñanzas será feliz. Que Dios los bendiga. Les envío un abrazo inmenso. Y que este mes que viene, este mes que inicia mañana, 1 de mayo, festivo en Colombia, sea un mes que transforme y que cambie tu vida y tus resultados. Dios los bendiga, nos vemos mañana. Y no lo olviden, compartan este mensaje con todo el que lo necesite. Chao, chao.